lo que hizo Abercon es ponerlo en la prensa y en la vida cotidiana. Y que en el hospital militar escucharon los gritos de él diciendo su nombre: yo soy Eduardo Pérez, tengo un hijo. Efectivamente, la muerte de Gómez Oro Hosma se había producido en Artillería 1. Por eso es que solicitamos la reapertura del caso y la revisión del mismo. En junio de 2018, el ex coronel José Nino Gavazo confesó ante el Tribunal de Honor haber arrojado en 1973 el cuerpo de Roberto Gómez Oro al Río Negro. Hoy, en La Madeja, entrevistamos a Leonardo Abercon por su investigación Gavazo sin piedad, donde aborda la responsabilidad de Gavazo en los casos de Gómez Oro y Eduardo Pérez Silveira. Hoy está con nosotros Leonardo Abercon, periodista de radio, televisión y prensa escrita, también autor de varios libros como Gavazo sin piedad, que es el que nos convoca hoy. Leonardo, bienvenido, te damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Quiero comenzar preguntando acerca de entrevistas previas en las que has dicho que Milicos y Tupas, una de tus primeras publicaciones referentes al tema, es un poco el origen de Gavazo sin piedad. ¿Cuál es el vínculo que tienen estos dos libros y qué fue lo que te llevó a decir eso? La trama principal de Milicos y Tupas es la vida de tres personas, dos tupamaros y un militar, que coinciden en el cuartel que se llama La Paloma, en el Cerro Montevideo, de Artillería número 1. Y en ese cuartel especialmente, esa tregua fue fuerte y hubo ahí una coincidencia, es decir, los tupamaros de alguna manera convencieron a los oficiales de rango medio de que el Uruguay tenía un grave problema de corrupción, de que había una serie de sectores privilegiados que se aprovechaban de la corrupción en detrimento del pueblo, pero también de los militares, y hacen unas operaciones conjuntas, llegan a hacer, detienen gente en conjunto, investigan ilícitos económicos en conjunto, y bueno, entonces esa es una parte importante de Milicos y Tupas, pero ¿qué es lo que ocurre? Hasta ese momento ahí se había torturado y había habido, es decir, ese diálogo no fue exento también de violencia, hubo tortura, gente que era torturada en lo que era el tacho, o ese tipo de tormentos. Pero cuando llega Gavazo, la tortura recrudece mucho y enseguida hay dos muertos. Hasta ese momento no había habido muertos adentro del cuartel. Y llega Gavazo y hay un muerto inmediatamente, y luego hay otros meses después otro. No en procedimientos afuera del cuartel, en el cuartel, gente que era interrogada. Entonces, a mí, como mi libro no iba, yo te consigné eso, pero mi libro siguió el rumbo de esas tres personas, que fueron para tres lugares distintos. Pero me quedó siempre la idea de ese episodio marcante. El hombre llega al cuartel y enseguida hay un muerto. Eso me había quedado como, yo pensaba, mi libro puede seguir para este rumbo o seguir con la vida de estas tres personas. Yo elegí seguir con la vida de las tres personas, pero me quedó picando por qué no seguir la otra línea. Bueno, Gavazo fue un oficial de carrera de inteligencia que actuó en el SID, el Servicio de Información y Defensa, fue uno de los elementos clave de la represión en Uruguay, porque tenía el más alto nivel de la inteligencia, estaba a cargo de ellos el más alto nivel de la inteligencia, era el órgano asesor de la Junta de Comandantes en Jefe, y Gavazo cumplió determinados cargos y estuvo muchísimo tiempo ahí. Más allá de eso,
entre ellos viajar a Argentina y ser parte, gran personaje dentro del Plan Cóndor. Y por ende, la gran mayoría de los hechos que pasaron en Argentina son imputables a él. Sin perjuicio de ello, también Gavazo tuvo una participación importante en Artillería 1, donde fue segundo jefe de la unidad, y en ese lugar pasaron muchos detenidos que fueron sometidos a tortura y a privación ilegítima de libertad, y entre ellos Gonzalo Hoffmann y Eduardo Pérez, que es una persona que aún se encuentra desaparecido. Por eso, y además de su participación en el exterior, Gavazo, como responsable del CID, también actuó en el interior del país, donde torturó a muchas personas. Se lo ubica fundamentalmente en Paso de los Toros, en Tacuarembó y en distintas unidades del interior. Digamos que fue un hombre importante dentro de la inteligencia del Uruguay de ese momento y formó parte de la peor historia de nuestro pasado reciente. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste entrevistar a Gavazo? Yo le propuse una vez a través de un familiar de él hacer el libro, que tenía esa idea. Y él me dijo que no iba a hablar. Después me enteré que la razón por la cual se negaba era este libro, que es una autobiografía que él publicó, que estaba haciendo su autobiografía y que no tenía ganas de... Entonces, después que salió la autobiografía, yo me hice como una fantasía que era la siguiente. Yo puedo hacer el libro que quiero hacer y no tengo por qué entrevistarlo a Gavazo. Es decir, su testimonio, su visión de las cosas, la puedo hacer en función de lo que él escribió en su autobiografía. Leí el libro, este es un libro gordo, como lo ven, me llevó un tiempo leerlo, lo fui subrayando. El libro lo tengo forrado porque lo leía en el ómnibus y la gente me miraba con una cara porque el libro tiene él puso en su autobiografía la tapa, es su cara. Entonces, bueno, lo forré para poder leerlo tranquilo, pero ese plan no resultó. No resultó. ¿Por qué no resultó? Porque el libro es un libro muy especial, es un libro que cuando entras a leer te das cuenta que él hizo jugar ahí toda su formación en contrainteligencia, digamos. Por ejemplo, primero es un libro. Obviamente, todo el que hace un libro, una autobiografía, supongo que quiere quedar lo mejor parado posible. Eso era lógico que ocurriera, pero más allá de eso, es un libro como que, por ejemplo, de un concurso de equitación que ganó, que participó siendo un oficial muy joven, hay 15 páginas de repente. Y de los temas que uno quiere saber, por ejemplo, cuando llegó al cuartel de Artillería 1 a disolver la tregua y recrudeció la tortura, de repente o no está o hay 3 líneas. Entonces no servía. Entonces en un momento asumí que fui largo en la respuesta, pero que tenía que hablar con él, que de alguna manera su versión no la iba a poder sacar de acá, tenía que hablar con él y todo eso fue como abandoné el proyecto varias veces. Y en un momento dije, bueno, acá la manera es que hablar con él. Y volví a hacer esa gestión con su hija, que es la hija que es abogada, a preguntarle, bueno, si era posible hablar con su padre, que estaba detenido, que estaba preso. Y bueno, por suerte la respuesta fue sí, y se dieron esas entrevistas que sí me permitieron hacer el libro, aunque también se cortaron, ¿no? Porque en un momento... Gavazo me puso un ultimátum de que si yo no le mostraba las transcripciones, me iba a suspender las entrevistas, y yo traté de alargar la cosa un poco, pero no se las mostré y me suspendió las entrevistas. Él era una persona muy estructurada también y preparada en ese juego de contrainteligencia que es... La primera persona que llamé fue un experto militar que me dijo, ¿vos sabés en lo que te estás metiendo?
Yo le dije, no sé, sí, sé, la vida de Gavazo. No, te estás metiendo en algo muy difícil, me dijo, un experto en temas militares. ¿Qué es? Le digo, que me va a mentir. Dijo, no, es más complicado que te va a mentir. Él te va a decir cosas que son verdades, pero que te van a llevar a caminos errados. Esa es la contrainteligencia, me explicó. Bueno, entonces yo fui muy precavido y todo. Y lo que pasaba en las entrevistas era que después de muchas repreguntas, yo me había tratado de preparar mucho, digamos, y había finalmente, después de mucho pensarlo, también focalizado en 3 o 4 puntos, porque si la vida de él había tenido incidencia en muchas cosas y muchos hechos que todos recordamos muy violentos, se había estado involucrado y era imposible abarcarlos todos. Entonces y sobre esos hechos machacaba, y de repente lograbas una pequeña fisura en el relato estructurado, ¿no? Y te iba diciendo, cuando te vas pensando en cómo fue la entrevista, decía, en esto dijo esto, o se le escapó, o se contradijo, ¿no? Pero pequeñas, eran como pequeñas victorias, no grandes, ¿no? Y muy dificultosas de lograr. Ahora, cuando yo volvía a la siguiente, él me decía, ¿se acuerda que usted me preguntó varias veces sobre aquel punto? Digo, sí. Y yo le dije que el libro tenía tapas rojas. Sí. Bueno, no eran del todo rojas, era más bien rosada, y ahora estuve haciendo memoria, y era rosada con unas rayas blancas, es decir, te cambiaba, y esa pequeña victoria tuya iba a ser infinitamente peor, es decir, no podía mostrárselo nunca, porque si solo con su memoria volvía se quedaba pensando, no sabía, quizás las estaba grabando, eso no me consta, ni sabía, capaz que sí las tenía grabadas, eso no sé, pero bueno, si fuera solo con su memoria, se quedaba pensando y se daba cuenta donde había metido un poco la pata y trataba de enmendar. Bueno, si las leía enteras ya iba a perder todo valor. Entonces yo me mantuve firme en que no se les iba a mostrar. Y él me decía que si yo no se las mostraba, se terminaba. Y en esa última, bueno, pero ¿por qué no va a seguir? Y esto y lo otro, y no me dijo nada de esto, y logré sonsacarle, por ejemplo, todo lo que hay de Argentina en el libro, que él dice, es en esa última, que en realidad no era supuestamente no era una entrevista, sino era la despedida, digamos. Todos nos escandalizamos con las confesiones de Gavazo en el Tribunal de Honor. Él ahí confiesa que tiró el cuerpo de Roberto Comensoro al Río Negro. Yo había elegido focalizarme en esos 2 casos, que no eran de repente los más conocidos por la gente. ¿Por qué? Porque ellos eran los 2 muertos de Milicos y Tupa. Los 2 que Comensoro es el que muere inmediatamente que llega a Gavazo al cuartel. Hay una cuestión de horas, es decir, que toma el mando y matan a Comensoro. Y Eduardo Pérez Silveira es un poco más adelante. Entonces le pregunté mucho sobre ambos casos. Sobre Comensoro me mintió descaradamente, es decir, todo lo que me dijo era mentira, porque luego en el Tribunal de Honor, a mí me dijo, no lo conocí, yo no estaba en el cuartel, dijo lo mismo, a mí me mintió sobre Comensoro, del mismo modo que le mintió a la justicia cuando fue el juicio. No logré que me confesara, por más que yo tenía testimonio de gente que me decía que lo había visto, no lo logré, es decir, se mantuvo firme en que se equivocaban, de que era toda una mentira, luego en el Tribunal de Honor dijo la verdad. Desde que se lo llevan, ¿da? En el 73, de la casa de él en Malvin, con mi mamá y con la señora de él presentes, hasta ahora, ¿no? Pasó de todo. Todos los días a las 8 de la noche salía un comunicado de las fuerzas conjuntas y todos escuchábamos lo que se busca se agarró al otro. Ahí dijeron que se había escapado en un contacto que iba a hacer cerca de la Facultad de Agronomía
él era docente de la facultad, ¿tá? Y vos al principio te crees que es lo que pasó, porque aparte es de los primeros desaparecidos, como estrategia de represión, ¿tá? Entonces vos no sabés que eso existía. Pero sobre Eduardo Pérez Silvera también le empecé a preguntar y le pregunté si se acordaba de él y me dijo, sí, el gordo Marcos. Le digo, sí, exactamente, el gordo Marcos. Y le digo, tiene un hijo, usted sabe, ¿no? Me dice, tiene un hijo. Y le digo, y el hijo lo está buscando todavía. Y ahí, no sé, se quedó como pensando y ahí cuenta todo eso de que supuestamente, según él, el gordo Marcos, Eduardo Pérez Silvera, se sublevó y él tuvo que tirarle la granada de gas. Los testimonios que hay apuntan hacia otro lado, digamos, apuntan que lo estaban torturando, que no hubo tal sublevación ni nada, y que simplemente no quería hablar, que se negaba a hablar. Pero bueno, pero se implicó y dijo que le tiró la granada de gas y que a partir de ahí que tuvo un ataque de asma, decía que era asmático, y que lo tuvieron que llevar al hospital militar y ahí le perdió la pista. Digo, usted nos llamó a preguntar cómo estaba, en fin, no, ¿por qué tenía que llamar? Bueno, porque usted le había tirado la granada de gas, bueno, no era cosa mía, no sé qué. Es decir, creo que ahí logré, insistiéndole, quizás fue la mención al hijo, otro motivo, meterse en la cabeza de Gabazo no es, y no lo logré, creo, es decir, no creo que alguien, bueno, yo, capaz que el que lee el libro, yo traté de contar lo mejor que puedo, lo más completo que puedo y que la gente pueda hacer una idea de una época, de un personaje que terminó siendo símbolo de una época. A Eduardo lo conocí en la escuela Migliaro, la escuela número 2 acá, en la zona este de Salta. Y después nos encontramos en la militancia, ya un poquito más grande. Ellos habían tomado, porque él y Mario Atencio, que eran también excelentes amigos, los tres éramos excelentes amigos. Los dos se fueron a hacer la UTU, uno tornero y otro soldador. Mario Tencio también cayó preso y se enteró, por mí se enteró de la muerte de Eduardo. Salimos a lavar la ropa en el penal un día y me encontré, él estaba en otro piso y se enteró de la muerte de su querido amigo hasta la caída mía en el 72, encuentros permanentes de los tres, para charlar sobre Salto, para charlar sobre poesía, para charlar sobre los sueños que teníamos. Y ahí conocí los poemas que Eduardo siempre llevaba consigo, porque los llevaba en un cuaderno ancho que le iba agregando hojas. Y él escribía en cualquier lado, a veces iba caminando y abría y escribía algo. Éramos carne y uña con pinche. Fíjate que en esos años, con él, con 18 años, con 19 años, en un compromiso de esa índole, no, y que además lo hacíamos convencido y tratando de entregar todo, tenés el corazón en la boca, ¿no? Ay de tu voz, delgado estilete, que lastima mis tímpanos rutina. Ay de tu cuchicheo infernal, poderoso boomerang alado, que pasa lastimando y vuelve. Ay de tu voz, inmundicia dulzona, que repite incansable, escóndete tras la buena mentira, que no te encontrarán y serás libre. Ay rutina inconsciente, sé que detrás de ti está tu muerte y sé que te desgarro si doy un paso al frente. Teniendo en cuenta esto que mencionaba de que Gabazo te había mentido descaradamente sobre la muerte de Gómez Soro, ¿cómo fue que construiste la información en este tema?
yo creo que el que lee el libro entiende todo, entiende que a Comensoro lo mataron en el cuartel cuando él llegó, digamos, ¿no? Era algo que estaba sugerido en Milicos y Tupas ya, estaba sugerido ya. No tenía las pruebas, pero luego, hablando con otros oficiales, la documentación del propio Ministerio de Defensa, que él negaba haber estado en el cuartel, quedaba claro que él estaba. Y el testimonio sobre todo de un oficial que abandonó el ejército tempranamente, justamente en esos días, y está radicado en Brasil, y me costó mucho ubicarlo, y finalmente vino y pude hablar con él, dejaban claro que por más que él decía que no, y yo ponía lo que él decía, era claro que lo habían matado ahí, digamos, ¿no? Me parece que ya era claro, ¿no? Y ya cuando sale el libro ya el juicio que había habido en Paso de los Toros y que la jueza había procesado al coronel Juan Carlos Gómez y también a Gavazo, pero por haberlo matado en Paso de los Toros, supuestamente, ya la justicia había dado marcha atrás y había admitido que el juicio estaba mal hecho, digamos, que no había sido Gómez. Entonces, bueno, ya era, yo creo que el que lee el libro le queda la idea de que había sido con Gavazo en el cuartel, que él había tenido que ver, y luego en el Tribunal de Honor lo termina admitiendo. Por eso perdón que me voy largo, pero por eso cuando cuando se les hace el Tribunal de Honor, y luego Manini como comandante del ejército le presenta los resultados al Ministerio de Defensa y al presidente Vázquez, y le adjunta un escrito de muchas páginas criticando a la justicia por los juicios a los militares, diciendo como que la justicia estaba haciendo juicios sesgados contra los militares, y Tabaré Vázquez echa a Manini, y ahí trasciende el resultado del Tribunal de Honor, y ahí se informa públicamente que Gavazo fue sancionado por el ejército, por un Tribunal de Honor, por haber permitido que un colega, Juan Carlos Gómez, hubiera estado preso por un crimen que era inocente. Entonces hice un artículo en El Observador diciendo, ¿cómo es posible que un Tribunal de Honor haya sancionado a Gavazo solo por este punto si inevitablemente tiene que haber estado planteado que mataron a Comensoro? Y bueno, eso permitió que una persona leyó ese artículo que yo escribí planteando esa duda y me llama y a través de otra persona me dice, usted tiene razón, en el Tribunal de Honor efectivamente Gavazo confesó que había tirado el cuerpo y yo dije, bueno, pero yo no le puedo creer a usted, yo tengo que ver esas actas, porque está bien, yo llego a esa conclusión, pero no puedo publicarlo sin verlas, y fue esa persona que me dejó ver las actas y pude hacer ese artículo en el cual se conoció eso. Pero era porque estaba en el libro antes, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, el caso ese estaba archivado como consecuencia de un sobreseimiento que había solicitado un colega fiscal. Por eso, cuando nosotros tomamos contacto con las actas de Gavazo en el Tribunal de Honor que se había realizado en su momento, advertimos que él hacía una especie de confesión referente a la situación de Comensoro Hoffmann. Por eso solicitamos a la juez del caso la reapertura de la causa. A partir de la reapertura de la causa tomamos conocimiento con el expediente y ahí advertimos que la investigación que se había realizado en su momento giraba en torno a todos los hechos que fueron realizados en Río Negro, pero que efectivamente la muerte de Comensoro Hoffmann se había producido en Artillería 1. Por eso es que solicitamos la reapertura del caso y la revisión del mismo. Yo opino que nos sirve ponerle a Gavazo todas las perlas en el collar, porque así otros quedan como más... Vamos a echarle la culpa a Gavazo y entonces, bueno, y ahora se murió con más razón, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal de estrategias de diluir las responsabilidades, que no fueron solo de Gavazo. Esa edición que tenemos ahí arriba es una reedición que salió luego de este escándalo y de esa nota que hice en El Observador, y que se le agregó material, digamos, ¿no? Le agregué todo esto que les estoy contando de esa primera nota y la nota del Observador, y aproveché y le agregué cosas que me habían llegado y después de la salida del libro. Por ejemplo, una muy conmovedora es que un amigo, Eduardo Pérez Silvera, escribía canciones, cantaba,
En el libro hay una fotografía, si está con una guitarra cantando una especie de reunión de amigos. Bueno, uno de esos amigos había conservado los poemas que él había escrito y las canciones que había escrito, y me alcanzó el cuaderno, y bueno, me lo alcanzó después que leyó el libro, pero entonces en esta edición ampliada pude agregar algunas de las canciones que había escrito y agregué todo este asunto. Le dio más visibilidad al libro, sí, y me permitió hacer esta edición ampliada y agregar esas cosas que tenía. Y bueno, en mi carrera, yo qué sé, yo estoy hace 1000 años y trabajando, y para mí cuando esta persona me dejó ver las actas, que fue en un lugar, no pude sacarle fotos ni nada, mira, podés leerlas, te dejo el tiempo que quieras, léelas, no podés sacar fotos, y yo fui anotando todo en una libretita. La verdad, yo no pensaba en el escándalo que se iba a armar, sino pensaba, tenía razón en el libro, es medio egocéntrico, digamos, pero el libro me habían cascoteado por muchos lados y era la prueba de que estaba bien, digamos, ¿no? Leonardo Abercon, te agradecemos nuevamente por haber estado en La Madeja. Muchas gracias a ustedes por invitarme.